No fue una desaparición cualquiera. Fue alguien que conocía sus movimientos, alguien que sabía cómo hacerla desaparecer sin dejar rastro. O al menos eso creyó. Una joven ingeniera, con una vida estable y sin enemigos aparentes, salió de su casa para una cita simple. Horas después ya no era una persona desaparecida. Era un cuerpo reducido casi por completo a cenizas, abandonado como basura a un costado de una carretera. Pero lo más inquietante no fue solo la brutalidad del crimen, sino lo que comenzó a salir a la superficie después. Porque mientras todos buscaban respuestas, las sospechas empezaron a dirigirse hacia su círculo más cercano, con quien antes había compartido una relación de pareja, revelando una historia marcada por traiciones, versiones enfrentadas y decisiones que, hasta hoy, siguen dejando dudas sobre lo que realmente ocurrió. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La escena que se veía era brutal, difícil de procesar incluso para quienes estaban acostumbrados a enfrentar situaciones extremas. A un costado de una autopista al sur de Veracruz, en un basurero improvisado, trabajadores de una empresa petrolera hicieron un descubrimiento que detendría el tiempo por unos segundos. Lo que encontraron no era un simple desecho, eran restos humanos. Al llegar las autoridades, la magnitud del horror quedó clara. Entre cenizas y material quemado, apenas podían distinguirse fragmentos de un cuerpo. La mayor parte había sido consumida por el fuego. Sin embargo, había un detalle que sobresalía en medio de la devastación. 2 piernas femeninas, intactas desde las rodillas hasta los pies, que contrastaban con el resto completamente calcinado. No había rostro, no había identidad, no había contexto. Solo restos, fuego y una violencia evidente que hablaba de un acto deliberado. El lugar, improvisado y aislado, sugería que alguien había intentado borrar cualquier rastro. Pero algo había fallado. Ese descubrimiento marcaría el inicio de una investigación que, lejos de esclarecer rápidamente lo ocurrido, iría revelando una historia cada vez más perturbadora. Con lo poco que había quedado del cuerpo, la tarea de identificar a la víctima parecía casi imposible. No había documentos, ni rasgos faciales, ni elementos evidentes que permitieran reconocer a la persona. Sin embargo, los investigadores sabían que incluso el detalle más pequeño podía ser determinante. Las únicas partes relativamente conservadas eran las piernas. Fue entonces cuando una imagen comenzó a cobrar relevancia. Días antes, una joven había enviado una fotografía a su madre mostrando orgullosa su reciente pedicura. En esa imagen, el diseño de sus uñas era claro, distintivo. Cuando las autoridades mostraron la fotografía de las piernas encontradas, la reacción fue inmediata. La madre no dudó. No solo reconoció la forma, sino también el arreglo exacto de las uñas. Ese detalle, aparentemente trivial, se convirtió en la primera confirmación emocional de lo que nadie quería aceptar. Aún así, la ciencia debía hablar. Los restos fueron enviados al Servicio de Medicina Forense, donde se realizaron pruebas de ADN. Días después, el resultado fue contundente. Pertenecían a Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche, una joven de 25 años. El caso dejaba de ser un hallazgo anónimo. Ahora tenía nombre, historia y una familia que comenzaba a enfrentar una realidad imposible de asimilar. El 14 de agosto de 2019 había comenzado como cualquier otro día en la vida de Silvia. En casa compartió tiempo con su madre, como solían hacerlo. Desayunaron juntas y más tarde prepararon el almuerzo, una rutina que para ellas representaba cercanía y afecto. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Silvia salió de su casa a bordo de su auto rojo. Tenía una cita sencilla, cotidiana, una pedicura en un local del centro de la ciudad. No era un evento extraordinario, no había señales de urgencia ni de preocupación, era parte de su rutina. Poco después cumplió con lo que había prometido.
Envió a su madre una fotografía de sus pies mostrando el resultado. El mensaje era claro, normal, incluso alegre. También aseguró que regresaría a casa para la cena, pero ese regreso nunca ocurrió. Lo que parecía una tarde común terminó convirtiéndose en el último rastro claro de Silvia con vida. A partir de ese momento, el silencio comenzó a ocupar el lugar de la normalidad, y con él una incertidumbre que crecería con cada hora que pasaba. Al caer la noche, la ausencia comenzó a pesar. Silvia no regresaba a casa, y el tiempo, que al principio parecía un simple retraso, empezó a transformarse en preocupación. Su madre intentó llamarla en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Decidió entonces enviarle mensajes para saber si había cambiado de planes o si regresaría más tarde. Las respuestas llegaron, pero algo no encajaba. Los mensajes no tenían el tono habitual de Silvia. Eran fríos, breves, distantes. Para cualquiera podrían parecer normales, pero para una madre que conocía cada palabra de su hija, había algo profundamente extraño. No era la forma en la que ella se comunicaba. Las horas siguieron avanzando y la inquietud se convirtió en angustia. Entrada la madrugada, volvió a escribirle, esperando una respuesta que nunca llegó. El silencio, ahora absoluto, empezó a confirmar ese presentimiento difícil de explicar. Algo no estaba bien. Lo que comenzó como una simple demora se transformó en una noche interminable, marcada por la incertidumbre y el miedo. Con la llegada del nuevo día, la preocupación dio paso a la acción. La madre de Silvia comenzó a contactar a familiares y conocidos buscando cualquier información que pudiera dar pistas sobre su paradero. Nadie sabía nada. Entre las primeras personas a las que recurrió estuvo Andrea Aguilar Jara, su mejor amiga. Andrea confirmó que había tenido contacto con Silvia el día anterior, pero desde entonces no había vuelto a saber de ella. La información no aportaba claridad, pero sí reforzaba la sensación de que algo había ocurrido después de esa última comunicación. En medio de la desesperación, surgió la idea de contactar a Aldo, el exnovio de Silvia. Sin embargo, la madre no podía comunicarse con él directamente, por lo que le pidió a Andrea que hiciera la llamada. La respuesta fue breve. Según él, hacía más de una semana que no sabía nada de Silvia. Sin respuestas claras y con la angustia creciendo, los padres tomaron una decisión inevitable. Acudieron a la comandancia de policía para denunciar formalmente la desaparición. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una preocupación familiar para convertirse en una investigación oficial. En cuestión de horas, apareció un primer indicio. El automóvil de Silvia fue localizado cerca de una terminal de autobuses. Estaba ahí, pero ella no. Ese hallazgo, lejos de tranquilizar, confirmó que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Antes de convertirse en una víctima, Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche era una joven que había construido un camino sólido, marcado por disciplina y oportunidades bien aprovechadas. Nacida el 5 de abril de 1994 en Minatitlán, Veracruz, creció en un entorno estable, siendo hija única de José Héctor Armendáriz Martínez, ingeniero en la industria petrolera, y Silvia Alpuche Denis, quien dedicó su vida al cuidado de su familia. Desde pequeña destacó por su desempeño académico. Era aplicada, constante y comprometida con sus estudios. Pero no solo sobresalía en lo académico, también tenía habilidades artísticas, especialmente en el dibujo y la declamación, lo que le valió múltiples reconocimientos durante su formación. Con el paso de los años, esa disciplina se tradujo en logros concretos. Estudió ingeniería industrial y posteriormente realizó una maestría en calidad, productividad y seguridad en la Ciudad de México. Además, dominaba el inglés y el francés, lo que amplió sus oportunidades profesionales, incluso llevándola a conocer instalaciones de la NASA en Estados Unidos. En su vida laboral, se desempeñaba en una importante empresa estatal del sector petrolero, consolidándose como una joven independiente, enfocada en su crecimiento personal y profesional. A pesar de sus responsabilidades, mantenía una relación cercana con su familia
y encontraba tiempo para compartir con sus amigos y sus mascotas. Silvia tenía planes, metas y una vida en construcción. Todo eso quedó interrumpido de forma abrupta, dejando no solo un vacío en su familia, sino también muchas preguntas que apenas comenzaban a surgir. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. En algún punto de su vida personal, Silvia conoció a Aldo Adán Castelar García. No hay una versión única sobre cómo inició la relación. Algunas fuentes señalan que coincidieron en el entorno laboral, mientras que otras indican que se conocieron en un gimnasio donde practicaban CrossFit. Lo cierto es que comenzaron a salir y al inicio todo parecía avanzar como una relación más. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir señales de conflicto. Los celos y las actitudes de control por parte de Aldo se hicieron cada vez más evidentes, generando tensión constante. Este comportamiento chocaba directamente con la personalidad de Silvia, quien era una joven independiente, con metas claras y una vida en crecimiento. La relación no logró sostenerse bajo esas condiciones. Entre mayo y junio de 2019, Silvia decidió terminar con él. Fue una ruptura que, en apariencia, le permitió retomar su estabilidad y continuar enfocada en sus proyectos personales. Pero ese vínculo, aunque terminado, no desaparecería del todo. Su nombre comenzaría a tomar peso nuevamente, esta vez en un contexto muy distinto. Tras la confirmación de la identidad de Silvia, las autoridades comenzaron a reconstruir sus últimos días y a analizar su entorno más cercano. Las entrevistas con familiares y amigos permitieron identificar patrones, conflictos y posibles riesgos en su vida reciente. En ese proceso, un nombre empezó a repetirse: Aldo, no solo por haber sido su expareja reciente, sino por los antecedentes de la relación. Los testimonios coincidían en describir una dinámica marcada por celos y conductas posesivas. Ese contexto lo colocó rápidamente dentro del radar de los investigadores. A esta línea se sumó un elemento que reforzaba las sospechas. Silvia había dejado constancia de su preocupación en un audio enviado a su mejor amiga. En ese mensaje advertía que, si algo llegaba a ocurrirle, el principal responsable sería Aldo, a quien señalaba directamente por haberla amenazado. Ese registro no era una prueba definitiva, pero sí una señal clara de alerta que no podía ser ignorada. La investigación comenzaba a tomar dirección, y todas las miradas empezaban a centrarse en una sola persona. Cuando las autoridades intentaron ubicar a Aldo para interrogarlo, ya no estaba. Había desaparecido. Su ausencia no parecía improvisada. Con el avance de las investigaciones, se descubrió que había solicitado un permiso laboral de 30 días, cerrado sus redes sociales y dejado de frecuentar los lugares habituales. Todo indicaba que su salida había sido planificada con anticipación. Las indagatorias revelaron además aspectos inquietantes de su historial. Durante su etapa estudiantil, había sido diagnosticado con esquizofrenia y señalado por comportamientos violentos, incluyendo incidentes en los que portaba armas. A pesar de estos antecedentes, había logrado evitar consecuencias mayores en su momento. Con el paso de los días, surgieron versiones sobre su posible ruta de escape. Una de ellas indicaba que había huido en una ambulancia perteneciente a la empresa petrolera estatal, con ayuda de un familiar. Esto explicaría cómo logró evadir a las autoridades durante tanto tiempo. Ante la dificultad para localizarlo, la Fiscalía ofreció una recompensa económica a quien proporcionara información sobre su paradero. Mientras tanto, la familia de Silvia, especialmente su madre, comenzó a movilizarse activamente, organizando protestas y difundiendo el caso para exigir avances. Pasaron meses sin resultados concretos, hasta que el 14 de julio de 2020, casi un año después del crimen, una llamada anónima llevó a la policía a una parada de transporte público en Córdoba, Veracruz. Allí encontraron a un hombre causando disturbios. Cuando intentaron intervenir, el sujeto reaccionó mostrando un cuchillo, pero fue rápidamente sometido. Al verificar su identidad, confirmaron lo que habían estado buscando durante meses. Era Aldo.
Había cambiado su apariencia, subido de peso y dejado crecer su cabello. Durante su tiempo oculto, se había mantenido en una vivienda equipada que le permitió mantenerse fuera del radar. Sin embargo, su huida llegaba a su fin. Fue detenido y trasladado a un centro de reclusión, donde quedó vinculado a proceso por el crimen de Silvia. Pero lejos de cerrar el caso, su captura abriría una nueva etapa llena de tensiones, versiones encontradas y un giro que nadie esperaba. La captura de Aldo generó una sensación de alivio en la familia de Silvia. Después de meses de incertidumbre, parecía que el caso finalmente tomaba rumbo hacia la justicia. Sin embargo, esa aparente claridad se desmoronó poco tiempo después. El 3 de diciembre de 2020, las autoridades anunciaron la detención de una segunda persona implicada, Andrea Aguilar Jara, la mejor amiga de Silvia. La noticia cayó como un golpe inesperado. Andrea no solo había estado presente desde el inicio, apoyando a la familia, participando en protestas y colaborando con la investigación, sino que además había aportado información clave, como el audio en el que Silvia señalaba a Aldo. Su papel había sido hasta ese momento el de una aliada. Las autoridades, sin embargo, sostenían otra versión. Afirmaban contar con testimonios protegidos que la vinculaban directamente con el crimen, incluyendo declaraciones que sugerían una relación sentimental entre Andrea y Aldo, mantenida a espaldas de Silvia. La acusación generó confusión, división y un nuevo foco de tensión. Mientras algunos comenzaban a cuestionar todo lo ocurrido, otros defendían la inocencia de Andrea, señalando inconsistencias en la acusación. La historia, que parecía encaminarse hacia una conclusión, se volvía nuevamente incierta. El caso avanzó hacia los tribunales en medio de versiones enfrentadas. Andrea sostuvo desde el inicio que no tenía ninguna relación con Aldo y que no había participado en el crimen. Presentó un relato detallado de sus actividades el día de la desaparición, respaldado por testimonios familiares. Sin embargo, la Fiscalía presentó elementos que consideró contundentes, entre ellos la geolocalización de su teléfono celular, que supuestamente la ubicaba en el lugar y momento del crimen. Este punto se convirtió en una de las piezas centrales del proceso. A finales de septiembre de 2022, el tribunal dictó sentencia. Andrea fue declarada culpable y condenada a 70 años de prisión por su presunta participación en el feminicidio de Silvia. La decisión no cerró el caso, sino que abrió una nueva etapa de confrontación. La defensa denunció irregularidades graves, cuestionó la validez de los testigos protegidos, señaló inconsistencias en la evidencia tecnológica y afirmó que pruebas que podían favorecer a Andrea fueron ignoradas. Entre los puntos más controvertidos, se argumentó que el análisis de geolocalización se realizó sobre datos que no correspondían al dispositivo de Andrea, y que existían testimonios que la ubicaban en otro lugar al momento de los hechos, los cuales no fueron considerados en el juicio. Ante este escenario, la defensa presentó recursos legales para impugnar la sentencia, insistiendo en que el proceso había estado viciado y que se estaba responsabilizando a alguien sin pruebas concluyentes. El caso, lejos de resolverse, entraba en una fase aún más compleja, donde la verdad parecía fragmentarse entre decisiones judiciales y cuestionamientos sobre su legitimidad. Durante años el caso avanzó entre retrasos, amparos y decisiones cuestionadas. Pero finalmente, el 12 de diciembre de 2025, llegó una resolución que parecía cerrar al menos una parte de la historia. Aldo Adán Castelar García fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio de Silvia. El tribunal lo señaló como el responsable directo del crimen. Determinó que no solo le quitó la vida, sino que intentó desaparecer toda evidencia al calcinar su cuerpo, en un acto que reflejaba no solo violencia, sino también una intención clara de borrar cualquier rastro. Para la familia de Silvia, la sentencia representó un respiro después de más de 6 años de lucha. Una confirmación tardía, pero necesaria, de lo que desde el inicio sospechaban. Sin embargo, ese fallo no logró cerrar completamente el caso, porque mientras Aldo ya tiene una condena, la historia de Andrea sigue abierta.
Aunque en 2022 fue sentenciada también a 70 años de prisión, su proceso comenzó a desmoronarse. En 2025, un tribunal federal concedió un amparo que ordenó revisar su juicio, al detectar irregularidades en la forma en que se valoraron las pruebas y en el uso de testimonios protegidos. Elementos clave, como la geolocalización de su celular, quedaron bajo duda, al igual que la validez de parte de la evidencia presentada en su contra. El futuro que Silvia había construido con disciplina, sueños y oportunidades simplemente fue arrebatado. Todo lo que proyectaba, su crecimiento profesional, su vida personal, la familia que algún día quería formar, quedó reducido a un final violento que nunca debió ocurrir, recordándonos lo frágil que puede ser todo cuando alguien decide destruirlo. Este caso no solo deja la imagen de un crimen brutal, deja también la sensación incómoda de que la justicia, aunque llegó, lo hizo incompleta. Sí, hay un culpable condenado, pero también hay una segunda historia llena de dudas, errores procesales y decisiones que siguen siendo cuestionadas. Porque cuando un sistema tarda años en actuar, cuando construye casos con fisuras y cuando necesita presión social para moverse, el resultado nunca es limpio. Y eso es lo verdaderamente preocupante. No solo que alguien haya sido capaz de cometer un crimen así, sino que, incluso después de todo, todavía no se pueda decir con total certeza que toda la verdad salió a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.